la semana en RCR. Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y a esta hora vamos a tomar contacto con Iván Arenas. Él es periodista, analista político, columnista del diario Perú 21 y especialista en temas de conflictividad y gestión social. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta invitación en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. No, muchas gracias a ti, José. Muchas gracias a la gente que nos está viendo esta mañana. Tu reciente columna, titulada La oportunidad del cobre, refiere que el Perú tiene una de las grandes oportunidades para superar la pobreza que hoy afecta a más de un tercio de ciudadanos, ¿no? Naturalmente, sí sabemos utilizar bien los recursos económicos que tenemos o que pueden venir, ¿no? De hecho, el próximo año el gobierno también va a tener mayor presupuesto y podría ir reduciendo el déficit fiscal, tal como tú señalas en tu columna, ¿no? Pero además destacas el reciente Encuentro Internacional de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Un evento que tú refieres ha tocado con dos noticias interesantes, ¿no? El precio del oro y el cobre han llegado a picos históricos, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo para no aprovechar esa oportunidad? Mira, tenemos una gran oportunidad en el cobre, porque en efecto, como tú lo has dicho, el lunes, el martes, empezamos con dos noticias muy importantes. La primera, que el precio del cobre sube a $5 la libra, que eso básicamente ha sido todo marca un hito histórico, porque no hay, eso es básicamente producto porque, o se genera básicamente porque falta, digamos, falta oferta, perdón, hay una oferta y una demanda que de 350.000 toneladas de cobre para este año. Es altamente probable que en los próximos años se alcance muchísimo más. Se estima que el 2035 esté llegando a 10 millones de toneladas, eso es un montón. Entonces, Perú podría ser fácilmente un generador de producción de cobre. Entonces, y la otra noticia es la noticia del oro, que fundamentalmente el oro ha crecido a 2.400, 440, ha bajado un poco, pero está un poco más de $2.440 en la onza de oro. Eso es un hito histórico, además también porque nunca habíamos tenido. Se debe fundamentalmente a cuestiones geopolíticas. Los bancos centrales de reserva del mundo están comprando bastante oro. Se estima que el oro va a llegar a $3.000 este año, no lo digo yo, lo dice Bloomberg. Otros estiman que va a llegar incluso mucho más si las cuestiones geopolíticas siguen determinando la gobernanza de los países. Entonces el Perú tiene en el cobre una gran oportunidad, ¿no? Es como lo señalan en la columna. Lo que pasa es que falta básicamente la decisión política de parte de, no solamente del gobierno, sino del Estado en su conjunto, además del Congreso y además en fin, los partidos políticos, tener una política clara sobre el futuro del cobre, principalmente del cobre porque, como te digo, el cobre es un mineral crítico, va a ser fundamental para la cuarta revolución industrial. Entonces, de alguna otra manera, tenemos que tener de alguna otra manera, una especie de consenso sobre lo que vamos a hacer con el cobre finalmente, ¿no? Lo segundo es que evidentemente dentro de estos posibles consensos se tiene que ver el tema de la conflictividad social, política, ideológica que existe alrededor de los proyectos extractivos, fundamentalmente en la minería. En los próximos años, debido al incremento del precio del cobre, debido al incremento del precio del oro, evidentemente van a suscitarse más problemas sociales entre comillas, ambientales entre comillas, políticos, ideológicos. Vamos a tener mayor conflictividad. Y tercero es el tema, básicamente, el tema de poder echar a andar digamos, no sé si campaña de sensibilización, pero por lo menos echar a andar una movilización ciudadana a favor del cobre, y a favor del oro, ¿no? Esto en Chile, por ejemplo, ha quedado absolutamente, digamos, fortalecido, es decir, la sociedad entiende que Chile es el sueldo, el cobre es el sueldo de pan de Chile, ¿no? Entonces, en el Perú no existe ese tipo de cosas, ¿no? La sociedad está dividida, la sociedad incluso entiende que la minería debe ser posible, pero inclusive por los costes ambientales que ello produce. Es decir, en el Perú hay una especie de esquizofrenia y no entender muy bien que la minería es una minería moderna,
que está bajo todo, cumple todos los estándares ambientales, está sujeto a estándares internacionales y que podemos hacer una gran minería sin afectar el medio ambiente, afectar negativamente el medio ambiente, pero además sin impactando de manera positiva con otros sectores productivos, ¿no? Ahora, el otro tema que tenemos, Iván, es el exceso de trámites, ¿no? Lo que tú has llamado la tramitomanía. Y hoy también, ¿no?, tenemos este gran problema. ¿Por qué? Porque eso nos impide ya no solamente mirar en perspectiva los proyectos en cartera que tenemos, ¿no?, sino también el tema de las exploraciones, donde estamos estancados, en honor a la verdad. Entonces, ¿cómo salimos de este tema, no? Porque en realidad no deja de llamar la atención, ¿no? Hace 10, 15 años teníamos 15 pasos en los trámites. Hoy tenemos más de 260 pasos. Ayer escuchaba con mucha atención a Gonzalo Quijandría, el presidente justamente de este certamen internacional, explicar que hemos llegado a ese nivel. Entonces, ¿cómo es que logramos reducir? ¿Y cómo es que el gobierno se la juega por esta oportunidad? Porque ese es otro tema también. Mira, actualmente tenemos a 29 instituciones encargadas en todo el proceso del otorgamiento de permisos, de trámites, ¿no? Antes teníamos solamente una, tenemos más de 265 pasos en general. Es decir, un proyecto minero en el Perú se demora entre 15 a 20 años, es una barbaridad. Imagínate, de 15 a 20 años se estima que más o menos va a haber alrededor de $1.000 millones, es decir, $1.000 millones en el mercado para poder desarrollar proyectos mineros. Imagínate que nos toque solamente el 10% de $1.000 millones, serían 10.000 millones, digamos, en los próximos 2 o 3 años o 4 años. Entonces, el Perú tiene esta gran oportunidad y el tema es básicamente, como te decía, en el tema del Estado. Y en el tema del Estado vamos a encontrar varias aristas, entre ellas el tema de la tramitomanía. De alguna otra manera, la ventanilla única minera va a poder reducir los tiempos, pero aquí lo importante no es solamente reducir los tiempos, sino entender una cosa fundamental. Cuando hablan, por ejemplo, de esta ventanilla única, algunos sectores ideologizados básicamente, porque, digamos, técnicamente son incapaces de sustentar sus posiciones, pero a nivel ideológico sí lo hacen. Dicen, por ejemplo, que lo que sucede es que va a haber un paquetazo ambiental, un shock ambiental, donde se van a reducir los estándares ambientales. Eso es absolutamente falso. No se necesitan reducir los estándares ambientales para, básicamente, para mejorar o agilizar los trámites, en absoluto, o para resolver la permisología o permisomanía. No se trata de eso. Eso es absolutamente, digamos, engañoso, eso es una falacia. No se puede entender que alguien pueda decir que eso es absolutamente cierto. Lo que sucede en realidad es que algunos trámites sí tienen que, evidentemente, son antitécnicos hasta cierto punto de vista. Por ejemplo, en las exploraciones tú tienes estudios de impactos ambientales, cuando en las exploraciones lo que vas a llevar básicamente es una diamantina o 2 diamantinas y a partir de ahí vas a hacer la exploración. Vas a llevar algunos puntos, son muy pequeños, entonces no necesitas ese estudio de impacto ambiental para ese tipo de cosas. No estamos hablando de una exploración con un proyecto ya evidentemente de ejecución, de construcción, esas cosas absolutamente distintas, pero inclusive los estudios ambientales o el estudio de impacto ambiental, la modificatoria de impacto ambiental, se demoran lo que debería demorarse más o menos, ¿cuánto? Unos 152 días, 156 días en promedio, se demora 4 años. Entonces, el sector minero pide básicamente eso, es decir, que las reducciones, los trámites, o simplemente los trámites se cumplan. Solamente eso, que se cumplan de acuerdo a la ley, de acuerdo a la normatividad vigente. Pero eso definitivamente no hay, por muchas razones, en todo caso, por razones técnicas, por razones de recursos humanos también, las instituciones han entendido eso. Entonces, debemos fortalecer de manera técnica la UEFA, en fin, SENACE. Entonces, debemos de alguna otra manera enfocarnos en que el Perú tiene que reducir trámites y tiene que cumplir los tiempos de los trámites y reducir esos permisos que a veces son absurdos, pero eso no quita en ningún momento, como dicen algunos, que va a haber un paquetazo ambiental que se van a reducir los estándares ambientales. Eso es absolutamente falso, ¿no? Y el otro tema, Iván, que también esta semana ha dominado la atención, es que Sauder ha dejado abierta la posibilidad para iniciar el proceso de construcción de Tía María. Te lo pregunto porque hoy día Jaime Altaus en su columna en el diario El Comercio señala el poder simbólico de Tía María.
Yo recuerdo haber conversado contigo en varias oportunidades, incluso una de ellas es cuando estuvimos en Perumín 36, y tú decías que una de las acciones que debería tomar el gobierno es apoyar de manera decidida a Tía María, ¿no? Que efectivamente permitiría destrabar el resto de proyectos. Este anuncio, esta posibilidad de iniciar la construcción de Tía María puede significar abrir paso a otros proyectos y sobre todo permitir explicarle a la población cuáles son los beneficios, cómo la minería puede aportar en generación de empleo, en desarrollo local, ser un vagón para que se reactiven otras actividades. ¿Esto puede significar Sí, eso? mira, yo creo que sí, el poder simbólico, como dice Jaime en la columna de Tía María, es, digamos, es importante, porque a partir de Tía María el gobierno daría una señal de que evidentemente estamos por un rumbo de abrir la minería en momentos en el que el mundo tiene que aprovechar la minería. Tenemos una gran oportunidad, falta, digamos, hay una demanda importante del cobre, como te decía, el precio está en 5 libras. Esto es importante poder tenerlo en cuenta antes de continuar, porque un precio de $5 la libra supera en creces al anterior ciclo del precio de los commodities, sobre todo de la minería. Ahora están hablando de un nuevo superciclo. El anterior creció, llegó a picos de 4,80, una cosa así, pero nunca superó los 5, se acercó mucho, pero nunca superó los 5, pero en promedio fue 4 alrededor. En los últimos, por ejemplo, en el año 2006, 4 al 2013, se pudo reducir la pobreza más o menos en 40%, 20% le tocó al gobierno de Alan García. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos una oportunidad, porque hay una demanda y la cotización del precio del cobre fundamentalmente está llegando a picos históricos y eso es fundamental. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que desarrollar la minería. Entonces, desarrollar Tía María es básicamente un señal de confianza hacia el empresariado minero que está, de alguna otra manera, tratando de ver las posibilidades de que en el Perú puedan iniciarse proyectos, exploraciones. El Perú, de hecho, ha caído en exploraciones 40 millones el año pasado. Entonces, el mundo minero necesita una señal clara y Tía María sería una señal clara. Ahora, Tía María está sufriendo básicamente todas los déficits históricos de cierre de brechas en el Valle del Tambo, ¿no? Tía María sufre de alguna otra manera la no presencia del Estado. Tía María de alguna otra manera sufre la no presencia de un Estado que puede desarrollar proyectos de inversión, cerrar brechas fundamentalmente. Entonces, Tía María, tengo entendido que se han comprometido con el tema del agua. El agua lo toman los pobladores del Tambo, ya lo toman contaminada, es decir, no es necesario que digan que Tía María va a contaminar o contamina el agua, ya lo toman contaminada en este preciso momento. El río Tambo está contaminado básicamente por la geología. Acuérdate tú que el sur está mineralizado los territorios. Entonces, por un tema básicamente geológico, un tema básicamente natural, hay una contaminación. Entonces, eso de alguna otra manera, la construcción de la presa vendría a solucionar ese problema, la descontaminación también de Río Tambo. En ese aspecto, la minería ya está ayudando, por ejemplo, a otros sectores productivos, como los sectores agrícolas, que básicamente tienen que ser más competitivos en la zona, el aprovechamiento de los recursos hídricos, sobre todo. Acuérdate tú que el arroz y todos estos productos llevan muchísima agua, entonces hay que ver la manera de poder hacerlos más competitivos. El otro tema es en salud y educación, donde Tía María tiene cierta presencia. En realidad lo que estaríamos hablando es de que Tía María tiene ya en este momento un apoyo de una gran mayoría de la población en la zona. Necesitan trabajo, necesitan empleos, pero empleos además con estándares laborales altísimos, y eso puede dar la minería en un valle que está bastante pauperizado, y en los últimos años mucho más todavía por la falta de inversión privada y la falta de inversión pública. Entonces, Tía María sería una excelente señal para que otros proyectos puedan llegar adelante. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que, yo creo que la gente está concientizada, sensibilizada sobre el tema. Me parece que hay un movimiento muy pequeño, muy reducido, que lo que quiere es liquidar la minería moderna, porque en el fondo no es la minería, fíjate, en el fondo estas son las inversiones privadas, porque ellos tienen una posición ideológica en contra de este tema. Pero como te decía, el tema del cumplimiento de estándares sociales y ambientales, Tía María ya lo ha demostrado técnicamente que puede hacer así. Incluso van a desalinizar el agua, hay un proyecto de eso. Entonces, Tía María cumple todos los requisitos. Otro tema que creo yo se está tratando de una manera absolutamente
me parece caótica y absolutamente, digamos, básica, y no puede ser tratado incluso por autoridades, es el tema de la famosa licencia social, es decir, es un tema que no existe la licencia social, porque en términos prácticos, en la normativa peruana no vas a conocer ninguna norma que diga que debe existir una licencia social, es un mito que se han creado básicamente para oponerse a Lo que hay debe haber, evidentemente, es una vigilancia, fiscalización, la ciudadanía y la participación de la ciudadanía. Pero lo que no podemos hacer es entender que una licencia social, que esa licencia social básicamente te serviría para decirle sí o no a la minería. Eso no puede existir porque los términos de sí o no a la minería son términos absolutamente míticos, falsos. Aquí la minería es, ¿qué minería queremos? ¿Una minería que contamina o una minería que no contamina? Si no quieres una minería que no contamina, tienes que fiscalizar, tienes que participar, tienes que estar ahí. De hecho, como te decía, tía María, va a cumplir todos los estándares ambientales y sociales y laborales, entonces estamos a un proyecto que podría darle más de 4.000 millones de dólares directos, 1.400, 1.500 millones directos, pero en Suba podría mover 4.000 millones, digamos, en la economía, sobre todo fundamentalmente de impuestos, pero a Arequipa en los próximos años, pero estamos ante una gran oportunidad que tiene el sur peruano y yo desafortunadamente creo que no va a ser aprovechado por algunos que intentan, como te digo, socavar esta posición. El otro tema, Iván, ¿no? En los últimos años, o sea, quienes se oponen a la minería formal, a la gran minería, a la que brinda impuestos, a la que genera desarrollo, los opositores han tomado como banderas o como una suerte de íconos 3 proyectos, ¿no? El primero fue en Tambo Grande, el caso de Manhattan. El segundo ha sido Conga. Y el tercero es Tía María. ¿Cuán gravitante es que salga Tía María para desmontar todos esos mitos, esos íconos que han generado aquellos que se oponen abiertamente a la minería? Formal, pero no se oponen a la minería ilegal, que también es otra de las grandes contradicciones, ¿no? Mira, sí, en efecto tienes mucha razón. Yo siempre no le he comentado casi siempre, pero alguna vez le he comentado. Una vez yo me venía de la minera, esta minera que está en el Alto Piura, Río Blanco. Río Blanco. Eso fue hace muchos años, ¿eh? En realidad fue hace muchísimos años cuando me acuerdo que hubo una especie de votación para incluso si va a ir o no va a ir el proyecto. En Ayabaca, sí. Exactamente, en Ayabaca, yo estuve en Ayabaca, en Carmen de la Frontera. Claro, Carmen de la Frontera, exacto. Esta zona. Y yo vi una cosa contradictoria, absolutamente contradictoria. Ahí existía minería ilegal hace muchos años. En ese mismo año. Entonces yo cuando pasaba por la carretera, le pregunté al presidente de la comunidad, que es el que estuvo a favor de llevarnos y de conocernos para darnos un poco de seguridad, y nos dijo que no podía sacarlos porque eran simplemente sus hermanos. Pero ahí no nos habló de el daño ambiental o los impactos negativos al ambiente, al tema social, en absoluto, ¿no? En absoluto, no nos dijo eso, justificó de alguna otra manera la legitimidad, digamos, la legitimidad social que tenía para poder desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo que hay sí, en efecto, hay unas miradas cortas, ciertas contradicciones también de parte de algunos grupos. Por ejemplo, en Conga, al costado de Conga ya se está desarrollando minería informal, ilegal. Algunos integrantes de las rondas campesinas están en contra de eso me parece importante, pero ya se está desarrollando algunos focos de minería informal y minería ilegal, sobre todo de cobre fundamentalmente, de oro también, y en Tía María también existe, por un lado, más allá de la tapada, existe también minería informal. Es decir, lo que te quiero decir es que no podemos entrar en esa contradicción de estar entre minería sí y minería no. Ese es el problema en el país, ¿no? Tenemos que aceptar la minería, pero una minería que, como te decía, una minería que lo importante sea que cumpla los estándares sociales y ambientales. Eso es fundamental. Con relación a la minería informal, evidentemente es todo un problema. Minería es en vías de formalización, fundamentalmente. Tenemos que tener una política, básicamente la ley de formalización minera de las MAPI. Una ley que no va a llegar, desafortunadamente, en esta legislatura. No sé si la próxima legislatura la tenga. Yo, de alguna otra manera, proyecto que lo que se llama Reinfo va a seguir extendiéndose un par de años más, porque evidentemente no va a haber ley. Me parece que no va a haber ley. Entonces, a partir de ahí, yo creo que va a haber una proyección de poder ampliar este Reinfo. El Congreso básicamente lo hace. Entonces, hay evidentemente la posibilidad de que si Tía María salga, vamos a tu pregunta,
es importante que otros proyectos se desarrollen. Yo no sé si Conga todavía está de alguna otra manera en la cartera, es decir, algunos ya lo toman como un proyecto posible, pero de algunos años todavía, no hay todavía fecha ni siquiera de construcción. En algunos proyectos sí hay fechas de construcción, básicamente, por ejemplo, bueno, Michiquillay, ¿no? El Galeno. Entonces, hay de alguna otra manera ya, es importante que han fijado una fecha de construcción, no sé todavía si eso es evidentemente, eso es relativo porque no se puede cumplir, a veces no se puede cumplir por temas básicamente sociales, pero Tía María sí sería un buen impulso para el sur peruano, fundamentalmente para el sur peruano. El sur peruano podría abrir otros proyectos importantes, tenemos Akira, tenemos Cotabamba, tenemos Los Chancas, tenemos Safranal, que es un proyecto que está yendo muy bien. Entonces estaríamos adelante con, digamos, una cartera de proyectos que podrían poner al Perú en una situación importante. El Perú produce 3 millones, va a llegar a 3 millones según el ministro de Energía y Minas. Yo creo que vayamos a llegar a 3 millones, eso es todo un reto para el Perú, pero pues, el Perú podría básicamente llegar a 5 millones si abrimos algunos proyectos importantes entre ellos Tía María. Entonces, el Perú podría ser un jugador importante en los próximos años. Como te digo, hacen falta 10 millones, el Perú produce 3 millones, pero hacen falta 3 millones. Los 25 millones de toneladas que consume el mundo de cobre en los próximos años va a subir a 35, va a faltar 10 millones. ¿Quién le va a dar 10 millones? El Congo ya no puede dar, acaba de haber un intento de golpe de Estado, hay temas básicamente políticos, institucionales, eso ya básicamente pues, estamos hablando de un país africano que tiene instituciones bastante decadentes, si nosotros estamos así, ellos están peor, pero Congo pero tiene buenas reservas, pero el Perú tiene muchas reservas más, Chile tiene minas viejas, Canadá, bueno, los canadienses tienen algunos proyectos, no son tan importantes todavía, Australia sí tiene proyectos, pero el Perú, como te digo, podría ponerse, y todo eso serviría para reducir la pobreza de los 30% que tenemos, reducir la pobreza en 10 millones de habitantes fácilmente en los próximos años, ¿no? Entonces, hay la gran oportunidad de Tía María, hay la gran oportunidad del cobre en este país, y desafortunadamente, como te digo, hay grupos ideológicos que creen que la contradicción principal en este país puede seguir siendo mina sí, oro no, cuando esa no es la contradicción principal. La principal contradicción en este país es qué tipo de minería queremos, una minería que cumpla todos los estándares sociales o una minería ilegal, como por ejemplo en Patás, que incluso ya se está tragando a los informales o a los mineros en vías de formalización y está criminalizando la minería y está generando daños, impactos sociales, ambientales y laborales básicamente que son imposibles en los próximos años de poder siquiera resolver o mitigar, ¿no? Una pregunta final, Iván, porque esto también forma parte del discurso de quienes se oponen a la minería formal, a la gran minería, ¿no? En el caso de Tía María, en Cocachacra, ¿hay realmente una oposición abierta, como dicen algunos grupos o algunos opositores al proyecto? ¿O simplemente forma parte de lo que se conoce como una narrativa que ellos utilizan permanentemente? Sí. Hay una posición minoritaria, sí hay que ser honestos, ¿no? No. O sea, tú hace 10 años tenías una posición mayoritaria, el proyecto tiene paralizado 15 años desde aquella gesta, entre comillas, pero hace 10 años sí había una posición mayoritaria de la población que estaba en contra. Hoy, en este preciso momento, yo te puedo decir, como te lo dije el año pasado también, hay una posición social de la mayoría de la población a favor del proyecto minero. Es evidente que algunos antimineros, básicamente, porque hay que decirlo como son, antimineros son pequeños, pero digamos son muy potentes. El otro día uno de ellos sale a decir que es agricultor cuando desafortunadamente nunca ha sido agricultor, ha sido pintor y a partir de ahí Y es un hizo activista unos trabajos por político, ahí. ¿no? Y un activista Y es un activista, claro, y no ha sido agricultor, no tiene absolutamente ni media hectárea Así es. de cultivos, es increíble. Y los medios de comunicación, Así es. y evidentemente RCR no porque conoce muy bien el tema, pero algunos medios de comunicación lo ponen como agricultor, no tiene ni una pizca de agricultor, es un señor que se dedica a cualquier otra cosa menos a la agricultura. Entonces, gente como ellos, de alguna otra manera, que son muy minoría de la minoría, quieren salir a protestar, quieren llamar un paro de 72 horas, no lo van a poder hacer, es imposible que eso ocurra, un paro de 72 horas, porque no tienen, digamos, los elementos objetivos para poder hacerlos. Primero, no tienen el apoyo de la población, segundo, son líderes muy mal vistos, que se dedican a cualquier cosa menos a poder producir o generar empleo, riqueza, en fin. Y tercero, porque se agotó esta narrativa del agua sin mina, ¿no? Se agotó cuando Tía María decidió
empezar a trabajar, empezar a tener un trabajo muy quirúrgico sobre temas sociales, ambientales, sobre la presa, sobre el proyecto de desalinización, el proyecto de apoyo fundamentalmente a los agricultores para hacerlos más competitivos, apoyo a salud, apoyo a educación. Entonces, eso se acabó y hay un consenso favorable de la población. Algunos dicen, hablan de consenso, pero lo que existe es un consenso favorable de la tía María, eso existe. O sea, que hayan grupos pequeños, pero que son muy potentes, muy bulliciosos, pero que no representan a la mayoría de la población. Es más, ellos han tenido una reunión hace 3, 4 semanas, hubieron cerca de 40 personas, se terminaron peleando entre ellos, terminaron expulsando a uno de ellos que era técnico, se resintió, lo trajeron de nuevo, terminaron peleándose en 3 o 4 sectores, es increíble. Entonces no puedes darle tú a estas personas el liderazgo del desarrollo de la provincia de Islay y sobre todo el desarrollo de Valle de Tambo. Es increíble que tú le hayas dado siquiera posibilidades de legitimidad social a estos señores que no se han dedicado a otra cosa más que a ser antimineros y a ponerse a las inversiones privadas que podrían generar desarrollo, progreso, crecimiento económico y reducir la pobreza en un valle tan, pero tan golpeado en los últimos años por la crisis económica, ¿no? Iván, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, Iván. Gusto saludar. Muchas gracias. La semana en RCR.